Hola jóvenes, espero se encuentren muy bien de salud en compañía de su familia. En esta ocasión vamos a hablar de las rectas paralelas cortadas por una recta secante, que también se le conoce como recta o transversal. Bien, antes de profundizar sobre esto vamos a hacer un pequeño recordatorio. ¿Qué son las rectas paralelas? Decimos que son aquellas que al prolongarse ambos sentidos jamás se cruzan, jamás se juntan. ¿Sí? A eso se le llaman rectas paralelas. Ahora, ¿cuáles son las perpendiculares? Son dos rectas que al cruzarse forman ángulos de 90 grados, es decir, ángulos rectos. Si ustedes observan aquí en la imagen, tenemos 4 ángulos rectos. En el momento que estas dos rectas se cruzan, aquí también hay ángulos rectos, ¿sí? Forman ángulos rectos. Ahora bien, cuando tenemos dos rectas paralelas y estas son cortadas por una tercera recta en cualquiera de los puntos de cada una de ellas, a esa recta que las corta se le llama recta secante o transversal. Cuando esto ocurre, que es en lo que vamos a hablar ya en nuestro video, se forman 8 ángulos, 4 en cada una de las rectas en el punto donde ésta las intersecta, ¿sí? Que es el vértice. Ahora bien, esos 8 ángulos reciben un nombre especial y cumplen con ciertas características, que son las que vamos a hablar ahorita aquí. Son 8 tipos de ángulos. Para esto es bien importante que ustedes se aprendan esas características para poder resolver los ejercicios utilizando dos rectas paralelas cortadas por una transversal. ¿Sí? Vuelvo a repetir, hay que aprendernos cada una de estas características y de estos 8 tipos de ángulos para poder resolver este tipo de ejercicios. Bien, vamos a explicar estos 8 tipos de ángulos. Primero, nos dice ángulos internos. Vamos a identificarlos en nuestro dibujo. Sí, aquí tenemos los ángulos internos. Interno significa dentro, por lo tanto nos estamos refiriendo a los ángulos que están dentro de las dos paralelas. En este caso tenemos el ángulo J y el ángulo K, el ángulo L y el ángulo M. Son ángulos internos dentro de las dos paralelas. Segundo caso, ángulos externos. Su nombre nos lo indica, externos, fuera. Entonces se encuentran fuera de las dos paralelas y sería el ángulo H, el ángulo I, el ángulo N y el ángulo O. Están fuera de las paralelas. Tercero, ángulos correspondientes. ¿Qué significa esto? Imaginen que aquí la recta 1 nosotros la tomamos y la trasladamos sobre la recta 2. Es decir, estos 4 ángulos vengo y los pongo sobre estos 4 ángulos. Al hacer ese movimiento se forman 4 parejas de ángulos, los cuales van a tener la misma medida cada pareja. Si a nosotros ponemos estos 4 ángulos sobre estos, tenemos que el ángulo H es correspondiente con el ángulo L. Pongo estos sobre estos. H con L y van a medir lo mismo. El ángulo I con el M miden lo mismo. J con N y K con O van a tener las mismas medidas. Nos dice aquí que son aquellos que se ubicados en el mismo lado de la transversal, no son adyacentes, uno interno y el otro externo. Otra forma es que ustedes observan, si les dicen cuál es el ángulo correspondiente del ángulo H, este está afuera, es externo, están del mismo lado de la transversal, pero uno es externo y el otro es interno, ¿sí? Si los quieren ubicar de esa manera. Y con N, ¿sí? O bien, como les decía hace un momento, estos 4 ángulos los paso sobre estos 4 y formamos las 4 parejas. Y su característica es que miden exactamente lo mismo, cada pareja. Bien, 4. Ángulos opuestos por el vértice. Si nosotros nos colocamos en el ángulo H, su opuesto al vértice es el ángulo K. Ya vimos en el video anterior sobre la clasificación de los ángulos, ¿sí? De acuerdo por parejas, entonces los ángulos opuestos por el vértice nos dice que tienen un vértice en común y los lados de uno son la prolongación del otro, ¿sí? Y también van a tener la misma medida, ¿sí? La misma magnitud.
Entonces, de H es K, de I es J, de L es O y de M es N. ¿Sí? Serían los ángulos opuestos por el vértice. Número 5. Ángulos alternos internos. ¿Sí? Ángulos alternos significa que se encuentran en ambos lados de la secante o de la transversal. Pero dice que son internos también, entonces nos estamos refiriendo a los que se encuentran dentro de las dos paralelas. En este caso tendríamos la pareja J con M. Son ángulos alternos, se encuentran en ambos lados de la transversal, ¿sí? Y se encuentran dentro de las paralelas. Por eso se les llama alternos internos. Y la otra pareja sería K con L. Alternos internos dentro de las dos paralelas. Y van a tener las mismas medidas. Seguimos. Ángulos alternos externos. Bueno, igual se encuentran de ambos lados de la secante o de la transversal, pero ahora van a estar fuera de las paralelas. En este caso sería H con O y van a medir lo mismo, y el ángulo I con N y van a medir lo mismo también. ¿Sí? Es este. La clasificación 7 son ángulos conjugados internos, o también se les conoce como colaterales internos. ¿Qué ángulos son estos? Son aquellos, dice, conjugados internos, que se encuentran del mismo lado de la secante o de la transversal y además se encuentran dentro de las dos paralelas. En este caso tendríamos la pareja J vas con L, ¿sí? J y L. Pero en este tipo de ángulos conjugados internos nos dice que si sumamos esos dos ángulos, va a ser igual su suma a 180 grados. Estamos aquí. ¿Por qué? Porque son del mismo lado de la secante o de la transversal y los vamos a sumar. J más L tiene que ser igual a 180. Son conjugados internos, del mismo lado de la secante y dentro de las paralelas. La otra pareja sería K más N y también nos tiene que dar 180. Por último, conjugados, ángulos conjugados externos. Bueno, sus nombres nos los indican. Conjugados del mismo lado de la secante transversal, pero ahora se encuentran fuera de las paralelas. Y sería H más N. Y su suma nos tiene que dar 180 grados. I más O. Y la suma nos tiene que dar 180 grados. ¿Sí? ¿Qué es esto que está aquí? Ahora bien, jóvenes, les decía, es importante que nosotros conozcamos estas características para poder resolver este tipo de ejercicios. Vamos a hacer un pequeño ejemplo. Supongamos que mi ángulo I mide 40 grados y nuestro problema radica precisamente en que encontremos los valores de los 7 ángulos restantes y únicamente nos vamos a basar con el valor del ángulo I, que son 40 grados. ¿Cómo le vamos a hacer? Pues tenemos que recurrir a estos 8 tipos de ángulos y a cada una de sus características para poder encontrar los valores que nos hacen falta. Bien, comencemos. Si conocemos el ángulo I, que es igual a 40 grados, podemos encontrar el valor de J, ¿sí? O sea, estos dos. Y si ustedes ubican I con J, ¿qué tipo de ángulos son? Nos venimos aquí y decimos que son opuestos por el vértice. I es opuesto al vértice con J. Y una de sus características dice que miden lo mismo. Entonces, si yo digo que I es igual a 40 grados, pues bueno, J también va a medir 40 grados. Por ser ángulos opuestos por el vértice. Esa ya sería mi justificación o mi argumento. Yo digo que J tiene un valor de 40 grados. ¿Por qué? Porque son ángulos opuestos por el vértice. Esa sería mi respuesta para J. Bien, ya llevamos 2, nos faltan todavía. Ahora bien, ¿qué pasa si nosotros estos ángulos o el ángulo I lo pongo sobre la recta 2 para que forme una pareja con M? ¿Sí? I con M. ¿Qué tipo de ángulos serían? ¿Sí? Decimos que son
correspondientes. Tengo un ángulo externo y tengo un ángulo interno, ¿sí? Si yo pongo estos y sobre estos formo mis parejas y dice que exactamente van a tener el mismo valor. Por lo tanto, digo que M también va a tener un valor de 40 grados por ser ángulo correspondiente. Esa sería la justificación o el argumento del por qué yo digo que vale 40 grados el ángulo M, ¿sí? Y es igual a M por ser correspondientes. Llevamos 3. Ahora, ¿cómo puedo encontrar los siguientes valores? Bien, seguimos. Si nosotros queremos colocar, por ejemplo, queremos conocer el valor de N, yo ya conozco a J. Igual, yo paso estos 4 sobre estos 4 y J va a formar pareja con N, también por ser correspondiente. Y yo puedo decir entonces que N también vale 40 grados por ser correspondiente con J. ¿Estamos de acuerdo? O probablemente ustedes dirían, maestra, también puedo decir que N vale 40 grados por ser opuesto al vértice con M, ¿sí? Este con este son opuestos al vértice y dice también que tienen el mismo valor. Entonces N también vale 40. Aquí pueden ustedes identificar los valores de los ángulos con diferentes argumentos o justificaciones de acuerdo a las características y al planteamiento del problema. Bien, ya llevamos 4 ángulos conocidos, desconocemos 4. De esas 8, ¿de qué otra manera pudiéramos encontrar los valores de H, de L o de O? ¿Sí? Con alguno de los que no hemos ocupado todavía. Dice aquí, ángulos conjugados internos. Conjugados internos. Dicen que se encuentran dentro de la misma, del mismo lado de la secante de la transversal, pero están dentro de las paralelas, los conjugados internos. Y nos dice además que la suma de esos dos nos tiene que dar 180 grados. Si nos vamos aquí a lo que son nuestras dos paralelas cortadas por la secante, conozco el valor de J, pero desconozco el valor de L. Y esta pareja de ángulos cumple en esta clasificación. Son ángulos conjugados internos, están del mismo lado de la secante y dentro de las paralelas. Por lo tanto, para conocer el valor de L, pues yo voy a hacer esto, ¿sí? Digo que el ángulo J más el ángulo L debe ser igual a 180 grados. Vamos a despejar, J vale 40 grados, más L lo desconozco, igual a 180, ¿sí? Y decimos que el ángulo L es igual a 180 menos 40, porque estos 40 grados que están sumando pasan al otro extremo con la operación contraria, restando. Por lo tanto, el ángulo L va a ser igual a 140 grados. Y ya encontramos que L es igual a 140 grados. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Por qué? Por ser ángulos conjugados internos o bien por ser ángulos colaterales internos. Y ya conozco el valor de L. Maestra, yo hubiera dicho que 180 menos 40 y me da 140. Correcto. ¿Sale? Ya encontramos el valor de L. Si ya conocemos L, ¿podemos conocer el valor de H? Pregunto. Si ya conocemos L, ¿podemos conocer el valor de H? Bueno, vamos a checarlo. Dice que los ángulos conjugados externos, vuelvo a repetir, son aquellos que se encuentran del mismo lado de la secante, pero fuera de nuestras paralelas, y que al sumar nos tiene que dar 180 grados. Pueden ustedes decir que sumamos N más H y nos tiene que dar 180 grados y haríamos este procedimiento. Y diríamos igual que 180 menos 40, pues H va a tener un valor de 140 grados. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Aquí, otra forma. Yo ya conozco el valor de L, vale 140 grados. Ah, maestra, O va a tener el mismo valor por ser opuesto al vértice con L. Y ese sería otro argumento. Y estamos correctos, ¿sí? L es igual a 140 grados por ser opuesto al vértice. ¿Estamos de acuerdo? Bien,
Si ya conozco estos 4 lados, pues igual yo estos los puedo poner sobre estos y voy a decir que por ser correspondientes, pues bueno, H con L tienen el mismo valor y K con O tienen el mismo valor. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ahora bien, ¿de qué otra manera pudiéramos decir nosotros o encontrar esos valores? Si nosotros decimos que los ángulos que son adyacentes son aquellos que parten de un mismo vértice y tienen un lado en común, ¿sí? Bien, ¿qué tipo de ángulo con respecto a O pudiéramos encontrar nosotros K o pudiéramos encontrar H? Yo digo que O es un ángulo exterior y K es un ángulo interno. Y por ser correspondientes, pues K también tiene un valor de 140 grados. ¿Sí? Ese sería uno. O también podemos nosotros calcular el valor de K por ser ángulos conjugados internos, ¿sí? Como lo hicimos aquí. Si nosotros sumamos igual el ángulo K más el ángulo M, su suma nos tiene que dar 180 grados, como dice esta explicación aquí. Y despejamos a M y decimos que 180 menos el valor, despejamos acá y decimos que 180 grados menos el valor de M, que son 40, pues el ángulo K va a ser igual a 140 grados. Por ser ángulos colaterales internos, el mismo procedimiento que aplicamos aquí. O por ser correspondiente este con este, pues también va a medir 140 grados. Y por ser ángulos opuestos al vértice, pues H también va a tener un valor de 140 grados. Bien, jóvenes, este es un pequeño ejemplo de cómo vamos a ir resolviendo ejercicios de este tipo cuando nada más se conozca el valor de un ángulo y nos soliciten encontrar uno, dos o todos los ángulos restantes. ¿A qué vamos a recurrir? Bueno, a las características de los 8 tipos de ángulos que se forman cuando tenemos dos rectas paralelas cortadas por una tercera recta, la cual recibe el nombre de secante o transversal. Bien, jóvenes, hasta aquí vamos a dejar este video. Espero que esta explicación sea de gran ayuda para ustedes y en el siguiente video ya nos vamos a enfocar a resolver ejercicios de este tipo. Nos vemos en el siguiente video.